Saludos, bienvenidos a esta exposición que tiene que ver con obligaciones dentro de la materia del Derecho Civil 2, la licenciada y doctora Mayra Maldonado, y iniciamos dentro de este tema de las obligaciones el contrato y la voluntad real y la voluntad declarada. Mi nombre es Romel Garcés y bienvenidos a esta exposición. Como primer punto vamos a definir cuál es el concepto del contrato. Y encontramos que el contrato procede de la voz latina contractus, que significa lo contraído, y es sin duda una de las grandes creaciones de la jurisprudencia romana, ya que nos permite parte de nuestra cotidianidad. Y es a través de la interpretación del contrato que se trata de precisar con la mayor certeza y seguridad jurídica lo que realmente se quiere comprometer y lo que también se quiere decir dentro de las partes en los términos empleados dentro de las cláusulas convenidas en el contrato. Este a su vez nos da unas clasificaciones doctrinales que se aplican dentro del contrato, que es el acuerdo de voluntades que da nacimiento al contrato y vincula jurídicamente a las partes al crear y transferir derechos, pero también obligaciones entre las mismas. Asimismo, nos permite entender lo que es una teoría subjetiva o la teoría de la voluntad. Esta teoría pone énfasis al aspecto volitivo más que a la declaración de voluntad, es decir, lo que se ha planificado y se va ejecutando. El elemento esencial para determinar la validez de este tipo de contrato es el vínculo más que la declaración. Dentro de esta teoría también está la teoría de las responsabilidades, que de acuerdo a esta teoría, la voluntad tiene que coincidir con la declaración y parte de la base de la teoría subjetiva, es decir, de la teoría de la voluntad. Asimismo, dentro del contrato, una de las partes que pueden influir es el tema cuando se entiende el silencio. El silencio es un acto jurídico que conlleva un conflicto, ya que para algunos autores el silencio no tiene ningún valor jurídico y de esta manera no se puede deducir una voluntad expresa, una aceptación y ni siquiera el rechazo de un contrato. Asimismo, dentro de esto también tenemos el concepto y las clases, donde el concepto del silencio es la omisión que por efectos de ley o autonomía privada puede tener las mismas consecuencias jurídicas que las que producirían una declaración de voluntad. Asimismo tenemos lo que es la noción de orden público. El orden público tiene para el mundo jurídico múltiples interpretaciones según sea el área donde se esté analizando. En términos muy generales, puede decirse que integra el orden público todo aquello que viene impuesto por la autoridad hacia las personas y que actúa como un límite para las libertades expresas. Asimismo, tenemos dentro de este concepto, de estos conceptos que estamos evaluando del contrato y de las obligaciones, están las estipulaciones nulas por objeto ilícito, es decir, por cuestiones que sean ilegales. Entonces, es ilícito aquel objeto que contraviene del derecho, como por ejemplo el someterse a una jurisdicción extranjera. Es decir, es totalmente ilegal someterse a leyes extranjeras dentro de nuestro territorio. Asimismo, las enajenaciones, las deudas contraídas por juegos de azar y otros temas referentes a cuestiones que no están avaladas por el derecho. También tenemos la cuestión o el tema referente a la prohibición de intereses usurarios. Estos son aquellos donde se pactan aprovechándose del error, la necesidad o extrema miseria de la otra parte para obtener un lucro desmedido que no tiene derecho a percibir, en tanto que el interés usurario, que es aquel donde se configura mediante la apreciación de determinados elementos de carácter objetivo que permiten producir convicción en el juzgador de que la tasa pactada es excesiva y por ende usuraria. Entonces, las personas que ponen o estudian este tema de las tasas usurarias son los que determinan quiénes o en qué momento se debe aplicar este artículo o este estudio cuando se está haciendo un contrato. Entonces tenemos también la prohibición de pactos sobre sucesiones futuras. Esto tiene que ver con la prohibición del dolo futuro donde radica la inmoralidad
involucrada en la condenación anticipada de conductas ilícitas. Al legislador no se le parece posible que puedan autorizarse de antemano actuaciones fraudulentas a futuro, ya que producen o vienen afectadas por el dolo y la mala fe. La causa que produce esto, tenemos entonces el concepto, constituye la finalidad directa e indirecta que se persigue con la celebración de un contrato. Tradicionalmente también se ha distinguido la causa o motivo personal que indica a una persona a comprometerse, pues es un móvil puramente subjetivo de voluntad de la causa propia del negocio, que es objetiva y es la misma para cada categoría de actos. La ausencia de la causa, o cuando no hay una causa verdadera, es la causa que se expresa en un contrato para ocultar la verdadera causa del mismo, facilitando el establecimiento de un contrato afectado por una simulación relativa. Hay un contrato aparente que se corresponde con la causa falsa expresada, pero hay un contrato verdadero que corresponde con la causa auténtica no expresada. Este contrato será válido siempre que, a pesar de la falsedad de la causa, la verdadera sea lícita. Esto pasa, por ejemplo, cuando se somete a personas a vender sus bienes bajo el sometimiento. Entonces, hay una causa que es falsa porque la persona está actuando contra su voluntad. Es un ejemplo de este tema o de este tipo de contrato, y termina prevaleciendo la verdadera, la que es lícita. Entonces tenemos la ilicitud de la causa. ¿Cuándo podemos nosotros tener una causa no expresada? Dice, a lo dispuesto a las leyes de interés público que no quebranten la prohibición o un mandamiento legal, el contenido de las cláusulas contractuales y el propósito de las mismas pueden respetar las normas legales, pues en su acatamiento se sustentan el orden jurídico y la paz social. Presunción de alguna causa. Aunque la causa no está expresada en el acto o en el contrato, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Entonces termina siendo válido un acto aunque su causa no esté expresada, sea falsa o no, pero está expresada porque existe un acto jurídico que en apariencia es legal. Esto nos lleva a la capacidad contractual y extracontractual. La capacidad contractual, responsabilidad contractual, supone e implica en el sujeto la capacidad de obligarse, y de otro modo no será posible hacer recaer sobre él las consecuencias del incumplimiento de una obligación. Es decir, el sujeto asume una responsabilidad donde pudiese tener una falla y que a su vez puede o no cumplirla, pero al no cumplirla sucede que tiene ya una sanción, pero sobre esa sanción puede recaer otra. Entonces nos lleva a lo que es la extracontractual. En materia contractual, por su parte, establece que en la incapacidad queda obligado por sus actos ilícitos siempre que haya obrado con discernimiento, con entendimiento. Entonces tenemos dentro de las obligaciones el tema de lo que es el contrato y el cumplimiento y las diferentes clasificaciones que nos pueden ofertar en nuestro día y en nuestro transitar día a día para hacer convenios con cualquier persona. Entonces estamos explicándoles desde nuestro punto de vista y según las normas que tenemos vigentes en nuestro país. Muchas gracias por prestar atención y estos minutos que nos brindan.